días a todos. Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos, amén. Vamos a orar. Yo le invito a que usted incline su rostro, hermano, y le hable allá al Señor, amén, para encomendar este tiempo en las manos del Señor. Precioso Dios, Dios de la gloria de Israel, Señor de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, Señor, nosotros hoy te bendecimos y te glorificamos en esta hora, Señor, y te damos gracias, Dios bueno, por esta oportunidad que nos da, Señor, de venir a este aposento, Señor, delante de tu presencia, Dios, nosotros unidos como hermanos, como familia en Cristo Jesús, Señor, nosotros te glorificamos en esta hora, Señor, y te damos gracias, Dios, por el privilegio que nos das de poder honrarte, Señor, de poder alabarte, adorarte, de poder predicar, escuchar tu palabra, Señor, de poder ser tocados por tu poder, Dios maravilloso. En el nombre de Jesucristo, hoy te glorificamos, Señor, y pedimos, Señor amado, que por medio del Espíritu Santo, Señor, tú proporciones, dispenses, Señor, la palabra, el pan del cielo que necesitamos hoy escuchar, Señor maravilloso. Nosotros nos despojamos de toda expectativa humana, Señor. Nosotros nos despojamos de toda comezón de oír, Señor maravilloso. Nosotros nos despojamos de todo prejuicio, Señor, de todo control, Señor maravilloso. Nosotros nos despojamos de todo criterio de hombre, Señor, de toda interpretación errada, de todo error, Señor maravilloso. Nosotros nos despojamos, maravilloso Dios, de toda cosa de la carne, Señor. Y pedimos que sea lo del reino, lo de arriba, Señor maravilloso, lo que nosotros recibamos en esta hora, Señor, de la gloria. Precioso Dios, toca las mentes, Señor, los corazones que hoy están dispuestos, Señor, para recibir lo tuyo. Señor, lo que es para la vida eterna, lo que permanece para siempre. Señor, tocan las vidas en esta hora, te lo pedimos, Señor. Y haz que mis hermanos crezcan, que yo también crezca, Señor, que ninguno de los que estamos aquí, Señor, quedemos igual hoy, ni peor, Señor, sino mejorados, Señor, prosperados, con crecimiento, Señor, con músculo espiritual, maravilloso Dios, con fondo espiritual, Señor, para poder seguir el camino y para poder cumplir, Señor, el objetivo, Señor, para el cual tú nos has convocado, el objetivo de la vida eterna, de la adoración, pero también, Señor, de dar nuestra vida por ti, Señor, de servirte y entregar, Señor, nuestras fuerzas y todo nuestro ser a tu causa, Señor maravilloso. En el nombre de Jesucristo te glorificamos y te bendecimos en esta hora y te damos gracias por este tiempo, Señor. Bendecimos a todos aquellos que están escuchando en las redes sociales, en la red social, la palabra, Señor, te pido que tú los toques, Señor, y que desde la distancia humana, Señor, tu presencia se manifieste. Porque nosotros, Señor, tenemos enormes limitaciones, pero tú eres todopoderoso, Dios. Tú eres omnisciente, omnipresente. Nada se escapa de tu control, Señor. Y todo lo que está escrito y dicho, y todo lo que ha salido de tu trono, Dios maravilloso, se cumpla a cabalidad y se cumplirá a cabalidad, Señor. Maravilloso, reina con tu poder, Dios. Espíritu de Dios, imprégnanos, Señor, hasta los huesos. Llena los redomas, el alma, Señor, llénala, el corazón con tu fuego, purifícalo, Dios, que tu fuego también opere en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y pedimos, Dios maravilloso, que todo lo que tú proporciones rinda fruto abundante, al 30 por 1, Señor, al 60 por 1 y al 100 por 1, Señor, para la gloria y honra tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi hermano, vamos a la palabra, amén. ¿Amén o no? Bueno. Quiero que busque el libro de Hechos de los Apóstoles, amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Vamos a leer versículo 29, 30 y 31. ¿Amén? Dice la palabra del Señor.
Dice, entonces él pidió luz y se lanzó adentro y se postró temblando ante Pablo y Silas. Sacándolos afuera les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Para los que anotan, los que les gusta anotar, los títulos de las predicaciones, la predicación de hoy la llamaremos aunque esté muerto, vivirá. Amén. Aunque esté muerto, vivirá. Bueno, aquí la palabra evidentemente está hablando de un momento muy, muy importante en la historia de la palabra, de Hechos de los Apóstoles. Y es importante, hermano, porque es un extracto de la palabra muy citado. Y es muy citado porque trae una promesa muy grande. Y es muy citado porque es una palabra esperanzadora. Amén. Es una palabra reconfortante, liberadora, que combate de manera frontal la incredulidad, la desesperación, la desolación y toda derrota es cambiada por victoria cuando entendemos esta palabra. Amén. Aquí muchos de ustedes, y yo también, todos nosotros, nos hemos angustiado porque nuestras familias lleguen a los pies de Cristo, ¿cierto? Mis hermanos, mis primos, la gente que uno ama, uno desea que sean salvadas, ¿cierto que sí? Y me hace acordar del pasaje de Lázaro y el hombre rico. Lázaro y el joven rico. Cuando están ya unos en el paraíso y otros en el Seol, en el Hades, habiendo un abismo, una especie de cráter que separaba un lugar del otro. Pero era profundo, pero lograban verse de un lado hacia el otro. Entonces el joven rico que estaba ya en tormento, en un fuego tormentoso, le decía a Abraham, que estaba en el seno de Abraham, en el paraíso, y a Lázaro, el hombre que murió pero que fue al paraíso, él le decía, ¿por qué no envían a alguien? Decía él, para que le hablen a mi familia, decía él, para que ellos no lleguen a este lugar donde yo estoy. Y a mí me quedo pensando, ¿no? En la condición de ese hombre. Me quedo pensando porque ese hombre, ¿por quién se preocupó? Por su familia, ¿cierto? Cualquiera puede decir, ese hombre no era tan malo como uno creía. Generalmente cuando uno piensa en el infierno, hermano, cuando uno piensa en los lugares de perdición, uno se imagina a los peores criminales y pecadores en ese lugar, ¿cierto? Los tipos más terribles, las mujeres más terribles están en ese lugar. Pero póngase a pensar en la vida de este hombre que se fue para el infierno. Un hombre que tenía dinero. Póngase a pensar en esto. Un hombre que, yo le hago una pregunta, ¿al hombre le disgustaba la presencia de los indigentes? ¿Sí o no? No. Porque la palabra dice que el joven, que Lázaro comía de las mesas. O sea, era una persona que no digo que se complacía en eso, pero no tenía reparos en eso. O sea, cuando usted analiza la vida de este hombre rico, usted puede llevarlo a caracterizarlo dentro de un marco del bueno promedio, de la persona buena promedio, de la persona que paga impuestos, que trabaja por su casa, de la persona que se ha ganado lo que tiene con el sudor de su frente, de la persona que no niega de vez en cuando una limosna. ¿Sí? Dentro del ámbito social, seguramente una persona que iba a la sinagoga a leer la Torá, que hablaba con sus amigos, tal vez era un hombre generoso, pero aún con todo eso, hermano, se fue para el infierno. Y esto es un prólogo que estoy haciendo, porque este no es el punto principal, pero lo reflexiono en este momento.
acerca de la forma en la que nosotros con nuestra mente humana analizamos y deducimos quién va al cielo y quién va al infierno. ¿Quién va al cielo y quién va al infierno? ¿Sí? Ahora, hace un rato estaba viendo yo un video acerca de las estatuas más grandes de la Tierra. Y uno se queda impresionado cómo el hombre es capaz de construir estatuas de 60, de 70, de 80 metros para ser idolatradas. Estatuas de 150 metros. Budas de 70, de 80 metros, donde la gente va a adorar a Buda, o a Confucio, o a Krishna. ¿Sí? Todos esos dioses antiguos, todos esos dioses milenarios. Y usted va y mira, hermano, cómo es la gente. Muchas veces usted encuentra que la gente es generosa, la gente es hospitalaria, la gente es empática, pero con todo y eso se van al infierno, hermano. ¿Sí me entienden? Porque no logramos entender cómo Dios ve la maldad. Ay, pero es que este era como buena gente. Yo creo que está en el cielo. Pero si no cumple con el requisito mínimo para entrar al cielo, ¿cuál es? Es el creer en Cristo. Y el apóstol Pablo le agregaría algo más: creer en Cristo y apartarse del mal. Hermano, toda la vida puede procurar hacerse el bueno, pero si no cree en Cristo y se aparta del mal, no hay otro destino, hermano, no hay otra forma, no hay otro camino, no hay otro lugar donde uno siquiera pudiera imaginarse estar. Amén. Entonces, el título de la enseñanza nos habla de la muerte, ¿cierto? Porque acá arranca diciendo, aunque esté muerto, vivirá. La palabra de Dios dice que el Señor vino a traer vida. Dios es un reestructurador, un regenerador, un Dios que hace las cosas nuevas. Y si Él vino a traer vida, ¿qué era lo que abundaba? Muerte. Él vino a traer vida para reemplazar la muerte. Tuvo que vencer la muerte, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Allí se hizo Señor de la muerte. Antes de eso, la muerte es Señor del hombre. Ahora, alguno puede decir, ay, gracias Cristo por haber muerto hace 2000 años. Pero resulta que las consecuencias, los efectos de la cruz son algo que se reproducen es algo que se reproduce en cada corazón por medio de la fe. Hoy hay personas, hermano, que no han recibido el beneficio de la cruz por la incredulidad, por la dureza de corazón, por la dureza de cerviz, por la terquedad, por la obstinación, por la testarudez. Yo el otro día reflexionaba en Neiva. Yo decía, hay algo que yo no sé si usted habrá escuchado el culto, de pronto usted lo escuchó ya. Yo reflexionaba en algo acerca de lo que mucha gente hace. Y es algo muy típico del ser humano, que se llama la autojustificación. O justificarse por las cosas que no ha logrado, que no ha alcanzado, que no ha hecho, que ha omitido. ¿Sí? No lo he logrado, estoy en el proceso, ahí voy, pastor. Estoy luchando, estoy intentando y no lo alcanza. Entonces siempre se argumenta que es difícil. Entonces cuando la persona dice que es difícil, el Señor dice, para Dios todo es posible. Dice. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ahora, primero tenemos que cerciorarnos de que sea algo imposible para el hombre. Y es ahí donde generalmente fallamos. Entonces yo le decía a la gente, usted, así en términos generales, que se la pasa diciendo eso, si le ofrecieran $1.000.000 por dejar la maña que tanto ofende a Dios, o el pecado que tanto ofende a Dios, o el acto que tanto ofende a Dios, yo le aseguro que muchos lo alcanzarían. El borracho que no deja el trago, le aseguro que por $1.000.000 diría, dejo de tomar. Si a un borracho le dicen, deje de tomar y le doy $1.000.000, le aseguro que lo hace. O la mentira, póngale el pecado que sea, mentira, idolatría, envidia, ¿sí?
póngale el pecado que sea, por $1.000.000 muchos dejarían el pecado. Entonces yo me pregunto, si por $1.000.000 muchos dejarían el pecado que no quieren dejar, ¿por qué no lo hacen por Cristo? ¿Quién dice amén? ¿Por qué no lo hacemos por Cristo, hermano? ¿Por qué nos gana la incredulidad? Y nos acomodamos a la incredulidad. Y nos acomodamos a la forma personal de hacer las cosas. Y Dios se queda mirando. Dios se queda mirando, ¿y qué diagnóstico puede hacer Dios? Pues que estamos muertos. O que todavía hay muerte en nosotros. O que todavía la carne gobierna. O todavía la muerte está gobernando a ciertas personas. Y eso es lo que queremos hoy hacerle claridad. Volviendo a este hombre, en el contexto de lo que está pasando, resulta que Pablo y Silas, apóstoles ellos, fueron encarcelados. Un episodio muy reconocido, ¿no?, en la palabra. Estaban ellos con los cepos puestos contra la pared, en una mazmorra terrible, posiblemente rodeados de ratas, de heces. Una cárcel es un lugar terrible, hermano. Un lugar terrible. Esa cárcel peor aún de la que uno pudiera, de las que hoy uno pudiera conocer. Y estaban ahí ellos. ¿Sí? ¿Qué pensarán los profetas y los apóstoles de la prosperidad? Que Pablo y Silas eran unos pecadores, unos degenerados, porque mire, sin un peso, con unos harapos puestos, encarcelados. Los fariseos, ¿qué dirían? ¿Qué habrán hecho? Alguna vaina hicieron. Los fariseos de antes son los mismos de hoy. ¿Qué habrá hecho? ¿Por qué le pasó eso? Oiga, ¿cuánta gente no dijo? No dijo y aseguró que lo que había pasado con el pastor Antonio era porque él se había equivocado en algo. En algo tuvo que haberse equivocado. Alguna maldición contrajo. Alguna fechoría hizo. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿A los hombres de Dios no les puede pasar nada malo? ¿No se enferman? ¿No sufren tribulaciones? ¿No sufren pruebas difíciles? ¿No cometen errores que a veces tienen que pagar? Claro que sí, hermano. Claro, la lucha está allí. La diferencia es que el hombre de Dios es victorioso. Vence, traspasa las cosas, supera las pruebas. Amén. Amén. Pero lo que uno nunca puede perder, hermano, es la fe, ni la compostura delante de Dios. El pastor Antonio se enfermó porque ayunó mucho, hermano. Ayunó más de la cuenta. ¿Y usted por quién cree que ayunaba el pastor Antonio? ¿Por él? ¿Por quién cree que ayunaba? Aquí seguramente en medio de este salón hay resultados de esos ayunos. Y ese fue el precio que pagó, hermano. Por amor. ¿Y cuándo lo ve usted quejándose? O afligido. No, hermano. Seguimos para adelante. Y seguimos con el Señor. Y seguimos con el Espíritu. Y la vida es la que nosotros anhelamos. Tener vida en Cristo. Amén. Entonces, estos hombres estaban ahí. Y comenzaron a adorar a Dios. Como lo saben hacer los siervos del Señor. Adoraban al Señor. Y la gloria de Dios vino retumbante, hermano. Retonante. Y comenzaron a moverse, ocurrió un temblor y los muros de la casa comenzaron a fracturarse. Los muros quedaron abiertos, hermano. Las cadenas se rompieron en ese día. No solamente las de Pablo y Silas, sino las de todos los que estaban ahí. Y hubo una preocupación que vino al carcelero, hermano. Dijo, voy a morirme. ¿Sabe por qué? Porque el precio, la consecuencia de que los presos se escaparan en esa época era la muerte. Lo único que le llegó a él fue una expectativa de muerte. Y los hombres de Dios y el poder de Dios tomó el control. Él empezó a preocuparse por quienes se habían escapado. Y Pablo y Silas dijeron, ninguno se ha escapado.
Ahora imagínense cuánta era la gloria de Dios en ese lugar, que los internos, teniendo la ocasión de escaparse, no lo hicieron. Prefirieron quedarse allí porque lo que había sido derramado en ese lugar les pareció mejor que lo que había afuera, ¿amén? Cuando usted va a la cárcel de misionero, nosotros tenemos la costumbre de llevar unos cartoncitos para que los internos anotaran sus peticiones. Nosotros después lo revisábamos. ¿Cuál cree usted que era la petición más recurrente de los internos? ¿Cuál cree? Libertad. Libertad física le llaman ellos. Libertad física, pastor, libertad física, libertad física, libertad física. Y las situaciones comprueban lo que hay en los corazones, hermano. La mayoría de ellos, cuando venía la respuesta de Dios en cuanto a la libertad física, porque usted tiene que entender, la palabra de Dios dice, el que pide con fe, ¿qué hace Dios? Recibe. Eso me hace acordar del muchacho, el pobre muchacho, un niño indigente en México. El pastor Antonio estaba allá y ese día tenía su bolsillo lleno, su alforja llena de monedas. Y llegó el niño pidiendo limosna. Y Antonio le dijo, ¿cuánto quieres que te dé? Cuando el pastor Antonio le hace esa pregunta al niño, está dispuesto a que el niño le responda cualquier cosa. O sea, está dispuesto a darle lo que el niño le pidiera. ¿Sí? Que el niño dijo, 1,000 pesitos. Eso fue lo que sacó Antonio. ¿Le pudo haber dado 10,000? Sí. ¿20,000? ¿50,000? Sí. ¿Pero cuánto le pidió el niño? 1,000. Tome sus 1,000. Así es Dios. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Y viene a veces la falsa humildad. No, Señor, deme arrocito con huevo. ¿Qué le da Dios a uno? Arroz con huevo, hermano. ¿Cierto que sí? ¿Cuántas cosas de las que usted hoy posee o tiene o disfruta son el resultado de su propia oración? Y es el reflejo del nivel de fe que usted tiene. Nos ha faltado fe a veces en algunas cosas, ¿cierto? Dios da. ¿Cuánto? Para Él que es imposible dar. Él es el dueño del oro y la plata, hermano. ¿Él es el dueño del poder para sanar? Sí. ¿Y por qué tengo entonces mi botiquín lleno de droga? Para cada dolor tengo una pasta. ¿Cierto que sí? ¿Qué nos ha faltado, hermano? Fe, hermano. Amén. Ahora, este hombre desesperado se dirige a ellos porque nota que ellos son los varones de Dios. Les dice, él les pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ahora, ¿usted de dónde cree que estaba inspirada esa pregunta? ¿Qué era lo que le preocupaba a él en ese momento? Morir físicamente. Van a venir a matarme. ¿Cómo me puedo librar? La pregunta es, ¿cómo me puedo librar de esto? ¿Voy a morir? ¿O estoy ya muerto? ¿O hay una lápida sobre mi cabeza? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y los apóstoles, hermano, como los verdaderos varones de Dios que eran, respondieron, no de forma, sino de fondo. Dijeron, tienes que creer en el Señor Jesucristo, y no solamente serás salvo tú, sino toda tu casa. Amén. Y más adelante dice que estos apóstoles predicaron el evangelio y ministraron en esa casa. Y comieron en esa casa. Vino una salvación física y también vino una salvación, la más importante, que es la espiritual. Que es el objetivo principal. Y que es una salvación que disfrutamos desde la tierra, hermano. Amén. Disfrutamos desde la tierra. Y es un regalo que Dios nos dio para disfrutarlo desde la tierra, amén. Y la salvación vino a esa casa, a ese hogar, pero vino por la fe de uno. Entonces, yo siempre pienso, hermano, que lo de Dios es perfecto.
como una matemática. ¿Quién le gusta la matemática? Levante la mano. Ángela, allá, levante la mano. ¿Por qué le da pena levantar la mano? La matemática es la ciencia de lo exacto, ¿cierto? De buscar lo exacto. Dios es una matemática, hermano. Amén. Dios es una matemática. Entonces, sí, podemos deducir entonces, sí, por la causa de uno, muchos se convierten, una familia se convierte. ¿Por qué entonces muchas veces la familia no se convierte? Por la misma causa de ese uno. Por Adán vino la muerte, ¿cierto? Para muchos. Y por Cristo vino la vida para muchos también. Por uno. Entonces, ahí podemos empezar a decir, ¿qué estamos haciendo mal? Tenemos que buscar la causa de lo que no pasa a nuestro alrededor en nuestro propio error. Y siempre he dicho, hermano, que lo que a mí me dio resultado respecto a mi familia fue la ausencia del hombre. Entonces, una vez llegaron a donde el profeta Juan, estamos indignados, ya no somos tan populares, ya no nos dan tantos likes como antes, ya no nos ponen corazoncitos ni manos haciendo así. Pero a ese otro Jesús, a ese se le están multiplicando los seguidores. ¿Qué vamos a hacer? Y Juan le dice, no, pues maravilloso que esté pasando eso, porque es necesario que yo mengüe para que él crezca. Entonces, el instinto humano le dice a uno, vaya y asole a su familia. Ojalá iba ahí al lado. Duerma con la mamá y con el papá en la misma cama. Porque así se salvarán. Yo le pregunto, hermano, ¿ha dado resultado? Yo le pregunto, ¿eso debe dar resultado? Le digo, no, hermano. De pronto desarrollamos un poquito mejor la religión. Pero Cristo no es religión. Quiero que entienda eso. La salvación no se adquiere por los lazos de consanguinidad que haya entre nosotros. La salvación se da cuando Cristo y yo somos uno, hermano. Entonces mi instinto tal vez inicialmente fue ir por ellos. Estar ahí. Predicarles. Acosarlos. Resulta que lo que Dios me dijo, no vaya a ellos. Ore por ellos. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Orando. Ni una llamada hacía, hermano. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Cuánto cuesta morir? Ahora, curiosamente, el Señor está diciendo que Él pasa de muerte a vida, ¿cierto? Pero también la palabra nos enseña que el antiguo hombre tiene que morir. Amén. Ahora, cuando el Señor está hablando de la muerte del hombre, está hablando de una muerte eterna, para pasarnos a una vida eterna. Pero también la palabra nos enseña que esta carne, hermano, tiene que morir. Y le digo una cosa, está muy viva la carne. Está muy vivo lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me parece. Permanentemente cuestiono lo de Dios. ¿Sí? Mire, una de las cosas que un varón de Dios tiene que hacer siempre es amar la palabra del Señor, que es su voluntad, guardar sus mandamientos. Un varón de Dios siempre tiene que ser un conductor de la voluntad de Dios. ¿Sí? Mire, nosotros los pastores tenemos que visitar a la gente. Por ejemplo, el viernes, a veces me ha pasado que fuimos donde Ruby, a veces la gente de pronto se queda esperando que haya una razón muy especial para uno ir a visitarlos. Pero la razón es sencillamente visitarlos. ¿Qué más? ¿Cómo es? ¿Qué más, Jorrito? ¿Qué más, Rubicita? ¿Cómo están? No había nada para hablar, no había ninguna profecía que darles. ¿Cierto que no? Y compartimos una comidita rica, nos reímos un rato y listo. Eso es amor, ¿cierto que sí?
Ayer estuvimos en el cumpleaños de la niña. ¿Hubo algo muy mega espiritual para hacer ese ayer? No, oramos por la niña, partimos una torta, nos reímos un rato, comimos. Eso también hace parte de la vida cristiana. A veces somos como muy mega espirituales, ¿no? Ay, como cuando le decían a Samuel, Samuel, ¿vienes en son de paz? No, simplemente vengo a visitarlos, vengo a hablar con el rey. Tranquilos, tranquilos. Pero hay veces, hermano, que Dios manda al varón de Dios a hablar de parte de Dios, una profecía. Y yo me encargo de decirle a la gente cuando eso es así, que es Dios el que manda a decir. Y me ha pasado que yo digo que Dios me manda a decir, eso no es lo común en mí. Cuando nosotros miramos la vida de los profetas, a veces pensamos que todos los días le pasaba algo a los profetas, ¿cierto? Todos los días había milagros por hacer. ¿Cuántos milagros hizo Elías? Según la palabra. 7. Elías, el gran Elías, el que fue llevado por Dios al cielo, hizo 7 milagros, sí. ¿Y sabe cuántos hizo Eliseo? 14. El gran Eliseo, que quedó para la posteridad. A veces pensamos que eran hombres que a toda hora estaban... No, hermano. No. Ahora usted mira la vida apostólica. A veces había cosas impresionantes, masivas. A veces simplemente vemos pasajes de Pablo predicando. Impartiendo la palabra con poder, eso sí, con convencimiento. Trastornando los corazones de los inconversos. ¿Me entiende? Entonces, tenemos una visión errada de la palabra, de la vida cristiana. Se movió la silla. Una vez iba a lugares de reunión donde se oraba y comenzaban a preguntar, ¿y usted qué vio? ¿Y usted qué olió? ¿Y usted qué sintió? Y uno no sentía nada, hermano, y uno no había visto nada. Porque hay que ver y sentir y presenciar cosas en cada momento. No, hermano. En cada momento hay que orar, hay que estar conectado con Dios. Sí. Dice la palabra orar sin cesar. Dice la palabra caminemos en el Espíritu. ¿Qué es caminar en el Espíritu? Doblegar la carne por el poder de Dios. Eso es caminar en el Espíritu, amén. Que el Espíritu gobierne. Pero eso no significa que a toda hora estemos viendo el cielo. ¿Sí? O ángeles. No, hermano. Amén. Porque la fe tiene que coger músculo, hermano. Y la fe coge músculo especialmente en los momentos donde las circunstancias tratan de hacer pensar que Dios no está por ahí. Pero resulta que Dios sí está ahí. Aunque usted no lo sienta, aunque ese día no lo haya visto, Dios está ahí, hermano. Y está esperando que usted saque músculo y haga lo correcto. Amén. Muchas veces las personas cometen un error insistentemente, pero como no viene un rayo, una profecía que lo traspasa, una reprensión dura, dicen, ay, Dios es como complaciente, como tan misericordioso que es Dios. No, no, hermano. Dios en cada día de nuestras vidas espera que hagamos lo correcto, hermano. Que complazcamos su corazón. Aquí, ¿quiénes son papás? Levanten la mano. Aquí tenemos una mamá que está en su nova. La niña todavía está tratando de entender su entorno. Y un día su inteligencia, su alma estará más sólida. Y lo que esperará Paulita de la niña es que la niña complazca su corazón, ¿cierto que sí? Y el corazón del papá. ¿Cierto que sí, papás? Señor. Eso es lo que espera un papá. Y entonces, ¿Dios qué espera? Ahora, ¿usted le gustaría que su hijo sea buen hijo los días impares y los días pares no? Como el pico y placa de ser buen hijo. No, hermano, eso no existe. Eso no existe. No, el buen hijo debe serlo todos los días. Y ese es el sueño de un papá. Y ese es el sueño de Dios. Eso que usted tiene como papá, ese sentir, esa parte emocional que usted quiere desarrollar con su hijo, eso viene de Dios. Dios quiere que todos los días. Ahora, y que lo hagamos no porque Él nos lo esté recordando. Nosotros los pastores estamos para aquí, degenerados. ¿Ya hizo? ¿Qué iba a haber ya? No, hermano. Alguna vez alguien se sorprendía porque yo le decía, él me decía, pastor, usted
A veces tiene que hablarle duro a la gente. Sí, a veces Dios me lo manda a hacer a nivel general. O a veces la represión es selectiva, es individual. Pero yo amo a mi pueblo, le dije yo a él. Y yo camino con ellos y como con ellos. Estén en el riel o no en el riel, yo camino con ellos y les amo. Pero, o sea, como si la actitud del pastor debería variar si uno está muy bien o está medio bien o regular. No, hermano. Cristo cómo amaba, cómo ama al Señor. Él es incondicional en el amor. Ahora, la desobediencia tiene una consecuencia, sí. Pero ese ya es un problema de nosotros, de cada uno. Pero Cristo ama. Yo a veces me sorprendo, hermano. En Neiva Dios me ha sorprendido. A veces llega uno al culto y uno sabe que hay personas que llevan la vida, mejor dicho, o han cometido cosas que no están bien. Y que uno como hombre le dan ganas como de sacar la correa y más chica de dar coger a juguetazo a la persona. Oiga, y cuando viene la presencia de Dios y la administración, puro amor de Dios, hermano. Uno dice, nos merecíamos todos aquí un correazo y Dios con cuánto amor nos toca, hermano. Y aquí no es la excepción. Cuando desciende el Señor, ¿qué es lo que principalmente hace Dios con nosotros, hermano? Amarnos, ¿cierto? Y por allá el que es bien sincero dice, uy, hijo de más chica, yo bien mal que estoy. Yo pensaba que Dios me iba a coger, me iba a dar una bofetada y lo que hace el Señor es darme un abrazo. Pero eso Dios lo hace no por ser un Dios alcahueta, hermano. Dios lo hace para que no nos perdamos. Y si hemos desviado el camino para que lo corrijamos. Amén. Dios agota principalmente el amor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya viene la reprensión, hermano, es porque ya uno se le pasó la mano. Ya uno fue demasiado ladino, sinvergüenza, necio. ¿Sí me entienden? Ya el amor del Señor tiene que ir al extremo de castigarnos, de sancionarnos, de reprendernos. ¿Sí me entienden? Entonces, el Señor dice, aunque esté muerto, vivirá. Él trae una resurrección espiritual. Y uno de los propósitos que Dios quiere en nosotros es que la carne muera, hermano. La carne muere y surge un nuevo hombre, amén. Hay una muerte, pero viene una resurrección. Quiero que miremos, hermano, vayamos a Juan, capítulo 11. Juan capítulo 11. ¿Sí? Dice, en el versículo 10, vamos a leer del versículo 17 al 27, rápidamente. Dice la palabra del Señor. Dice, Jesús, la resurrección y la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Dígame. Amén. Diga conmigo, resucitará. Diga, resucitará. Amén. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Bueno, miren esto tan lindo, hermano. Lázaro, Marta y María eran 3 hermanos que pertenecían a una casa a la cual el Señor le gustaba ir. Mire, hermano, hay casas a las que uno le gusta ir. Yo no sé por qué, hay casas a las que uno como hombre de Dios le gusta ir. ¿Sí? Hay una canción de un salmista que dice, Dios no tiene favoritos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hay lugares y personas con las que Dios le gusta andar más que con otras. Y uno como siervo de Dios tiene también eso.
¿Sí? Tiene también eso. La casa de Marta, María y Lázaro era una casa donde el Señor le gustaba ir, porque era un escenario de amistad. Amén. Donde le gustaba comer con ellos. Era posiblemente una casa de esparcimiento para el Señor. Cuando un hombre ministra, muchas veces quiere ese tipo de esparcimiento. Ya no lo concibe como la playa con mar. No, el esparcimiento es sentarse en un lugar tranquilo, hospitalario, donde lo aman a uno, ¿sí? Donde uno se siente tranquilo, en paz. Esa era la casa de Marta, María y Lázaro. Y eran muchachos jóvenes. Uno cuando está joven a veces cree que la calamidad no viene, ¿no? Que eso es para los viejitos. Cuando arrancó lo del COVID, ¿a quién mataba el COVID? A los viejitos. Ah, pobres viejitos. Algunos de corazón más terrible decían, uy, es que está habiendo una limpieza generacional. Pero cuando empezó a matar a los jóvenes también, y a los niños, ¿qué podíamos pensar, hermano? ¿Ah? Tuvimos gente que la teníamos allí, nos pasó en Neiva, tenemos un hermano ahí, y al otro día no estaba, hermano, a los 15 días ya no estaba, se murió, casi como de mi edad. Entonces, hermano, a veces pasan esas cosas. Viene la enfermedad de Lázaro, Lázaro muere, todo el mundo está consternado, tan joven él, ahora qué va a hacer de Marta y de María, ¿quién se va a encargar de ellas? Ellas seguramente dijeron se nos murió como la fuerza de la casa. Estaban desoladas. El Señor llega y dice, tu hermano resucitará. Ahora, la palabra nos muestra que Marta era una mujer instruida, ¿cierto? En la palabra. Decía, claro, Señor, en el día postrero, yo lo tengo claro. ¿Sí? Hay veces miramos los sucesos espirituales lejanos como los que sí van a pasar y dudamos mucho de los actuales. ¿Sí? Ay, sí, un día en el reino de los cielos tendremos todo. Allá no habrá necesidad. Mientras tanto aquí sí vamos a estar bien mal. No, hermano. Se nos meten unas cosas en la cabeza que eso es un argumento del diablo. El Señor le dice, no, Marta, lo voy a resucitar. Yo tengo el poder para eso. ¿Crees en esto? Marta como que sí, como que bueno, Señor, yo te creo. No lo vas a hacer. No, seguramente en su mente decía, no sé cómo lo va a hacer. Y ya iba pensando en la situación. ¿Sí? Porque también le dice el Señor, si hubieras venido antes, mi hermano no estaría muerto. Y así era. Porque para la gente seguramente es más fácil sanar una enfermedad que una muerte. ¿Cierto? Y Marta y María pensaban así, si hubieras venido antes. Era más fácil sanarle la enfermedad que está muerto, lleva 4 días muerto. Pero el Señor llegaba con su poder. Hay una promesa, hermano, de resurrección. ¿Cómo está el mundo? Está mal. Hay muerte espiritual por todas partes. Hay idolatría, hay hechicería, hay desgracia, desolación. ¿Sí? Los seres humanos van por ahí como muertos, hermano. Pero hay una promesa que dice que Cristo resucita. Hay una promesa que dice que Él es el camino, la verdad y la vida, que es la resurrección y la vida. Amén. Amén. Está allí. Está muerto, yo te resucitaré. Amén. Ahí está la promesa. Él le dice, ¿crees en esto, Marta? ¿Crees en esto, Marta? Yo he creído que tú eres el Cristo. Amén. Dios nos invita a que nosotros confirmemos eso. Él es el Cristo. Él es la vida. Él es la puerta del reino de los cielos. Amén. El Hijo de Dios que ha venido al mundo. Es una confesión que tenemos que hacer. Amén. Y que tenemos que creer que eso tiene un efecto en nuestra vida. Tiene que ser así. Y el efecto es precisamente eso. Tenemos que ser personas donde se note que la muerte está venciendo la vida. No que la muerte está ahí. No que la muerte se incubó ahí. Que es el problema en el cual han caído los hombres. Y en el que mucho cristiano sigue. Quiero que miremos del 1 al 18. Del 1 al 16. Ahí tenemos Juan 11.
Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Amén? Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Paremos ahí. Este pedacito bíblico nos ayuda a entender cómo es Cristo y cómo somos nosotros. ¿Cómo es el hombre, hermano? El hombre es alguien que se ha habituado a la muerte. A tal punto que muchas civilizaciones y sociedades le rinden culto a la muerte. Vaya a México, culto a la muerte. Vaya a Vietnam, culto a la muerte, a los ancestros. Y en Colombia también lo están haciendo. Usted va a Puerto Berrío, en Antioquia, y la gente va al cementerio y le hace cultos a los muertos. La gente va allá, monta sus altares, monta sus velones, escogen cualquier muerto. ¿Cuántos muertos hay en un cementerio? Muchísimos. No importa el nombre, si es un NN, si es de apellido Pérez, Ramírez, Niño, García, no importa. O sea, se asusta de así, ¿ven? Porque se asusta si Cristo es la vida. Amén. Estoy poniendo un ejemplo. Allá la gente le pone y dice, ay, Ruperto González, muerto en el año 1941. Te pido a ti, muertito lindo. Tengo una necesidad tremenda. Hay 20 agiotistas que me están persiguiendo. Te pido que me des el dinero para que yo pueda pagar mis deudas. La gente hace eso, hermano. Y a toda hora la gente también está colindando con la muerte, ¿no? Allá en Medellín, donde estamos yendo con Cecita, nos deja aterrados el poco aprecio por la vida, hermano, de mucha gente, especialmente muchachos. Esa secuela del sicariato, del muchacho que muere joven, está todavía ahí. Sicarios, amantes de la velocidad, que se atraviesan las avenidas a velocidades impresionantes. Y cuando usted va y mira las redes sociales, dicen que eso es vivir y que uno de algo tiene que morirse. La muerte se volvió parte de la vida de los hombres, hermano. Se generó un contubernio entre el hombre y la muerte. Entonces, María y Marta tienen a su hermano enfermo. Cuando eso pasa, los pensamientos comienzan a generarse. Se nos va a morir. Le dio como fiebre. El ser humano es tendiente a siempre empezarse a imaginar lo peor. Está grave. Eso ya no hay nada que hacer. La cosa se puso grave. Aquí solamente hay uno que hemos visto que sana enfermos. Mándenlo a llamar. Porque todavía hay tiempo de que Lázaro se libre de esa enfermedad. Le hablan al Señor. El Señor dice, tranquilos. Esa enfermedad no es para muerte. Esa es la visión del Señor. La vida tiene las cosas claras. La vida que es Cristo sabe que la muerte no tiene poder con él. Cristo sabía que Lázaro moriría, sí. Entonces, ¿por qué dice que eso no era una enfermedad para muerte? Porque es tanto el poder y la confianza que reposan en Cristo, que Él sabe, aunque se muera, yo lo puedo resucitar. Tranquilos. Él lo habla desde su naturaleza y su convicción. Marta y María son seres humanos. Y Kibo ya fueron otra vez a decirle al Señor que venga. Mire que ya Lázaro está con más fiebre, ya no puede abrir los ojos, ya no se levanta, ya no nos recibe el agua, la comidita, está muy grave. Ya mándenlo a llamar. ¿Qué otros pensamientos siguieron surgiendo ahí? El Señor Jesús nos olvidó. Ese no era tan bueno como pensábamos. Estará muy ocupado. Nos tocó a nosotros salir de este asunto sin Él. A veces pasa eso, hermano.
La impaciencia, los pensamientos comienzan a rivalizar con nosotros, hermano. Y empezamos a creer que nosotros salimos del problema. Y a esa supuesta fortaleza humana y física y mental le llamamos fe. Actitud positiva. Pero resulta que, hermano, cuando estamos hablando de una muerte, solamente Cristo puede hacer eso, hermano. Por eso nosotros tenemos que comprender lo que nosotros podemos hacer y lo que solamente Dios puede hacer. Amén. ¿Y en dónde se glorifica más Dios? En lo que solamente Él puede hacer. Amén. Solamente Él puede hacer. Entonces, el ser humano se acostumbró a la muerte. ¿Sí? Y la muerte produce laceraciones y desgarros emocionales, hermano. Y se murió familiar y viene la depresión, el luto extenso. Y viene la enfermedad y viene el miedo. Y viene la gravedad y viene el miedo. Amén. Pero Cristo la vida dice, aunque esté muerto, yo lo puedo resucitar. También el Señor dice lo que Marta sabía de memoria. Que viene un día en donde habrá una resurrección postrera, hermano. Pero esa resurrección postrera que está descrita en primera carta a los Corintios capítulo 15, es la culminación de un proceso. Dígale allá que está al lado, es la culminación de un proceso. La resurrección de los cuerpos, porque esa resurrección postrera es la resurrección de los cuerpos. Pero antes de la resurrección de los cuerpos hay otra resurrección, que es la resurrección espiritual, hermano. Del alma, hermano. La redención del alma. La palabra de Dios le llama a eso el gozo de la salvación. El que ha recibido la salvación por medio de Cristo, ha recibido una resurrección de su alma. Y esa resurrección trae un gozo, el gozo del salvo. Cuando alguien tiene ese gozo, puede tener la muerte de su cuerpo ahí al lado. No siente miedo, ni siente temor, hermano. La salvación da una seguridad. Dígale a que está al lado, seguridad. Da una seguridad de que el día que yo parta de esta tierra, Cristo me esperará en el reino de los cielos. Amén. Ese será mi lugar. Eso me tiene que llenar de gozo, de júbilo. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, el ser humano se ha naturalizado con la muerte. Entonces el Señor está diciendo, esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Que es el momento donde él sale, donde Marta y María dicen, pero ¿por qué se fue el Señor? Lázaro sigue enfermo. Mire, hermano, Dios se especializa en algo, y es en convertir situaciones irreparables y muy adversas en escenarios para Él ser glorificado. Amén. Ahora, ¿Dios puede sanar una gripa? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo ha hecho o no? Sí. Pero ¿en dónde se glorifica más Dios? ¿En un cáncer o en una gripa? ¿Por qué se glorifica más el Señor? Porque lo que ha hecho es mayor. Entonces, resulta que, dice la palabra, pongan atención a esto, dice la palabra, el Señor amaba a esa familia. ¿Sí? Como la amaba, vio en ellos la oportunidad de hacer algo muy glorificante con Él. Entonces Lázaro se enferma, va y pasa por allá, sí está enfermo, verifica, se va para Judea con sus apóstoles, queda Marta, María y él ahí como que se fue el Señor, se enferma, se muere.
¿Pero por qué lo hace el Señor, hermano? Porque necesita de algo donde sea más glorificado, más que una enfermedad, más que una gravedad, más que un desahucio. El Señor encontró una posibilidad tremenda para ser glorificado Él en la muerte de Lázaro. Y no con un día de muerto. No fue que llegó allá el Señor con la lengua afuera, ¿ya se murió? ¡Ay! No, demoró un día. O sea, siendo amigo de ellos, no llegó ni al funeral. ¿Son importantes para el Señor los funerales? No. ¿Que puede ser una ocasión para evangelizar? Sí. Respecto a eso que dijo el Señor, deje que los muertos entierren los muertos. El muerto muerto está. No fue al funeral. ¿Eso qué pensamiento puede traer en los amigos de Cristo? Tan ingrato, ¿no? No vino ni a saludarnos. No vino a darnos las condolencias. No trajo una corona de flores. Ni llamó. Pasaron 2 días. 3 días. Ya ese cuerpo estaba bien sepultadito. Al 4.º día se aparece. El Señor se aparece como si nada. Se aparece el Señor. Y eso está en el pasaje que habíamos empezado a mirar. Que es cuando el Señor le dice, Él resucitará. Marta le dice, sí Señor, en el día posterior. No, Él resucitará de verdad. ¿Puedes creer esto? Dice el Señor. Marta dice, sí, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios que ha venido a la tierra. Yo lo sé. Y ahí sigue diciendo, versículo 28, dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Mire, hermano, cuando hablamos de que los seres humanos nos habituamos a la muerte, todo el contorno de la muerte es eso, ¿no? Consolación, pobrecita ella, pobrecito él, tratando nosotros de ser como una especie de bálsamo para la persona que perdió a su ser querido. Pobrecita. Ay, ya se paró, mire, pobrecita, está como perdiendo la razón, va otra vez a ayudar al sepulcro, acompañémosla. Los seres humanos somos como los fariseos, hermano. Nos creemos muy importantes, nos creemos personas que aportamos. Yo le hago una pregunta, ¿cuánto aporta usted en un velorio, hermano? Yo le pregunto, ¿cuánto aporta la presencia suya en un funeral? Aparte de que se toma todo el tarrado de tinto y de agua aromática. ¿Qué aporta usted? ¿Cuántos gramos de consolación puede traer usted al ser querido? Mire que antes de conocer al Señor, yo consideraba que el acto de presencia en un funeral era algo muy valioso. Y de pronto se puede llegar a pensar que es así, pero cuando usted analiza las cosas, no aporta nada, hermano. Cuando el Señor cambia mi corazón y me convierto a Él, yo empiezo a encontrar el funeral como un lugar para combatir la muerte, hermano. Y cuando yo ya soy pastor y evangelista, ese lugar me gusta mucho para enseñar a las personas cómo prepararse para ese momento. Llevar a la gente a que se arrepienta de sus pecados y entender, hermano, que la muerte está ya a la vuelta de la esquina. Y el que no tiene a Cristo no solamente va a perder su cuerpo, sino que su alma se va a condenar. Usted predica, hermano, y el Espíritu Santo toca los corazones de las personas. Ahí ya puede uno decir, algo está uno aportando, hermano. Esta gente estaba ahí, tomándose del tinto María, tomándose la aromática Marta. Pobrecita ella, mire, se fue, ay, pobrecita, está destruida. Va para el sepulcro otra vez. Vamos a llorar con ella todos, vamos, todos unidos a llorar por Lázaro.
Y sigue diciendo allí, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, no fue a la tumba, ¿fue a quién? A la vida, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Claro, ella iba a él, como una especie de reacción esperanzadora, pero estaba batallando con su propia fe. Decía, llegaste como tarde, Señor. Si hubieras estado aquí, yo estoy convencida de que tú lo hubieras sanado. Pero no estabas. Jesús entonces, al verla llorando, mire esto, llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Se conmovió porque empezó a identificarse con el dolor. El dolor de que un ser querido se fue, y se fue prematuramente, y se fue inesperadamente. Y ahí había gente que amaba a Lázaro. Los que estaban ahí con María amaban a Lázaro, estaban dolidos. También seguramente el Señor pensaba el dolor por el que pasó Lázaro. Fiebres altas, dolor de cuerpo, la muerte consumiendo su cuerpo. Y dicen los que han vivido experiencias de resurrección, que cuando el alma se desliga del cuerpo hay como un dolor desgarrador, que es una cosa impresionante. Un sufrimiento hay allí en todo el contorno de la muerte. Y con eso se identificó el Señor. No es que el Señor simplemente viene a cambiar una situación. El Señor se identifica, hermano, con la situación adversa. El Señor se pone en los zapatos del que está padeciendo. El Señor es el ejemplo más claro de la empatía, hermano, del amor. ¿Qué quiere decir esto? No es simplemente pedir el poder de Dios, hermano, para ir y transformar situaciones en el mundo, que es a lo que Dios nos ha llamado, sino Dios nos ha llamado a que nosotros en amor nos identifiquemos con las personas que están sufriendo, hermano. Entendamos su dolor. Muchas veces, hermano, hay algo en lo que Dios opera en medio de la iglesia, que se llaman las cargas de intercesión. Y quiero, al que de pronto está confundido en esto, se lo quiero aclarar. Muchas veces usted se siente como triste, como afligido, y no hay una razón. Todo marcha bien en su vida. No hay una situación que lo esté, que lo esté afligiendo realmente, pero usted se siente así. Usted tiene que entender que muchas veces eso es cargas de intercesión, hermano, que Dios pone en su vida, para que usted ore, para que usted clame, para que usted sienta compasión por los que están sufriendo, hermano. Y por medio de esa oración, el reino de los cielos comience a movilizarse para transformar esa situación, hermano. Es algo que Dios hace mucho, por ejemplo, en los ministerios específicos. Cuando una persona, Dios la llama a predicar a los enfermos, en los hospitales. ¿Qué carga de intercesión cree que Dios le pone a un hombre de esos, o a una mujer de esos? La intercesión, la carga, el dolor por el enfermo, hermano. Y al que está preso, el dolor por el preso o por la familia del preso. Y al que está en agobio por X o Y situación, Dios pone una carga, hermano. Dios es empático, Él es el amor, hermano. Él sabe cuánto sufrimos por una necesidad financiera, por un problema familiar, por la pérdida de un ser querido en este caso, y del dolor. Lázaro seguramente era un hombre, hermano, que la gente quería mucho porque era un hombre bueno, era un hombre tremendo, era un hombre de un espíritu superior. Hay pérdidas que duelen más que otras, ¿cierto que sí? Hay veces que se muere fulanito de tal y uno dice, uy, no, sí que pesar. Pobre hombre, pobre mujer, pobre familia. Pero hay veces que hay gente que muere, hermano, y eso causa un impacto, no solamente en el contorno familiar, sino social. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. En la televisión, no, que fulanito murió, uno dice, qué embarrada. Pero hay veces que mueren ciertas personas y uno siente como que de verdad eso marcó una huella en la sociedad. ¿No les ha pasado? Hay gente que muere, hermano, y deja una huella. Y el luto se vuelve más extenso. Cuando murió Abraham, ¿cómo fue el luto?
Murió Abraham, tremendo hombre, hermano. Y cuando murió Sara, y cuando murió Raquel y Rebeca, y cuando murió Eliseo, hermano, ¿cómo cree que fue eso? Cuando murió Samuel, claro, un impacto impresionante. Y cuando Pablo fue a ser decapitado a Roma, ¿cómo cree que se sintieron las iglesias que él fundó? ¿Sí me entiende? Entonces, Dios es empático, Él es amor, y Él quiere que nosotros seamos así, hermano. Que seamos menos críticos y más solidarios. Una de las cosas más agobiantes en la iglesia, no lo digo en el mundo porque el mundo es ladino, es hostil, es impío. Lo digo en la iglesia. Una de las cosas más aburridoras para un pastor es ver hermanos que se acusan unos a otros, hermano. Seamos menos acusones, menos señaladores, seamos más empáticos, hermano. Desarrollemos más la capacidad de ver las virtudes que los defectos, hermano. Seguramente, si hiciéramos un análisis exhaustivo, hermano, aquí en cada uno de nosotros encontraríamos cosas reprobables, ¿cierto que sí? Pero también, hermano, encontraríamos tesoros. Y en esos tesoros es en los que yo me he propuesto poner la mirada, hermano. ¿Quién dice amén? Amén. Claro, yo quisiera que todos superáramos nuestras adversidades, nuestras imperfecciones, culmináramos los procesos que tenemos inconclusos, hermano. Claro, que dejáramos el pecado completamente, claro, hermano. Pero, hermano, ¿cómo no va a tener uno la misericordia que Dios tiene, hermano? ¿Cómo uno no va a creer que sí se puede, hermano? Si Dios pudo levantar un avivamiento desde una sola vida como la de William Seymour, hermano. ¿Quién era William Seymour? ¿Era don perfección? No, hermano. Pero ese hombre le creyó. Y la gente que estaba a él le creyó. Y vino el avivamiento más grande del siglo XX. El avivamiento que alimentó todo el siglo XX provino de la calle Azusa, hermano. Entonces yo creo, hermano, en eso. Yo lo creo. Y la gente a veces se pregunta, ¿por qué usted, pastor, sabiendo el defecto o los defectos que cada una de las ovejas tiene, por qué es tan amoroso con ellos? Porque así es Dios, hermano. Ahora, eso sí, hermano, y ahí lo pongo entre paréntesis, hermano, el entrar al cielo o al infierno dependerá de usted. Y le digo, si hay algo más doloroso que un ser querido que se muere y que parte del lado de nosotros, es saber que uno que habitó en medio de nosotros se perdió, hermano. Eso sí tiene que ser muy doloroso, hermano. El que caminó con uno, el que comió con uno, el que vino a la iglesia, se perdió. Uy, no, hermano. Ahí sí ya esas son cosas en las cuales ya el Señor Jesucristo no incursiona. ¿Dios puede resucitar un muerto? Sí. ¿Dios puede sacar un alma que ya está condenada en el infierno? No. Porque va en contra de su naturaleza. Amén. Algunos cuestionan la misericordia de Dios, hermano, diciendo por qué Dios es tan misericordioso, por qué no saca las almas del infierno. Hermano, la oportunidad Dios nos la da en esta tierra. Y le voy a decir algo, el amor de Dios es tan grande que le va a hacer todo lo que le va a dar a usted las oportunidades necesarias para que no se pierda. Amén. O sea que la persona que se pierde, hermano, es muy obstinada, hermano. Y cuando usted analiza profundamente la situación, es algo que indudablemente la persona se merece. Dolorosamente, pero se lo merece, hermano. Y escuche esto, para que usted descanse. Cada quien decide, hermano. De nosotros está ser irreprensibles e irreprochables. Que el hermano que se perdió, o el que fue hermano y se perdió,
no haya sido por nuestra propia causa. No haya sido por nuestro tropiezo, amén. Él es el ejemplo máximo, el Señor. Mire cuánto amor, cuánta empatía, hermano. Cuánta empatía por esa familia. Ahora, meditemos en esto, hermano. Y quiero cerrar con esto. Dice la palabra, lo leíamos, que el Señor amaba mucho a Marta, Lázaro y María. Ahora, cuando usted lo analiza, hermano, se da cuenta que el amor del Señor era tan grande que quería llevar a un estado superior la condición de Marta, Lázaro y María. Hasta ese punto eran los tres hermanos chéveres, que cada vez que el Señor pasaba por Betania, lo recibían. ¿Qué quiere, Señor? ¿Qué quiere comer? Y está muy claro que también amaban su palabra y lo que él hablaba. ¿Sí? Y eso está demostrado. Marta se esforzaba porque el Señor se sintiera bien atendido. María se esforzaba por escuchar su palabra, ¿cierto que sí? Y Lázaro era su amigo, seguramente con el que iban a caminar y hablaban cosas de hombres. Pero el Señor quería algo mejor para ellos. Dígale que está al lado, Dios quiere algo mejor para usted, dígaselo. Pero dígaselo de esta forma, no se conforme con el hoy. Dios quiere algo mejor para usted. Ahora, ahí viene una pregunta. ¿Qué es lo mejor? Porque tenemos que... Una de las cosas del morir, hermano, es el morir a la forma en que pensamos. ¿Qué es lo mejor? Entonces, de pronto, la persona que tiene, no sé, una vida de cierto tipo, entonces pensará, ¿qué será lo mejor? ¿Será que lo mejor es como vivo en arriendo, Dios me va a dar una casa? Yo le hago una pregunta. Dios, ¿qué quiere? ¿Que usted viva en arriendo o que tenga su casa? Responda. ¿Cierto que sí? Pero ¿será que cuando hablamos de lo mejor, estaremos hablando de esas cosas? No, hermano. Esas son las cosas en las que Dios se complace. La palabra dice que el Señor se complace en darnos lo mejor. Yo le hago una pregunta. ¿Dios nos da el traje roto o el traje nuevo? Ahora, Dios mide los corazones y los forja y los prueba. La palabra de Dios dice, sé fiel en lo poco y yo te pondré en lo mucho. Uno pasa proceso, ¿cierto? Dios no nos da los zapatos nuevos sin valorar los zapatos viejos. Dios dice, quiero algo para ti, pero tienes que demostrarme que eres digno para eso. ¿Cierto que sí? Sea fiel en lo ajeno, sea fiel en lo poco, dice el Señor. Dios pudiera darnos todo de una sola vez, pero eso no estaría acorde al proceso del corazón, hermano. ¿Cierto que sí? Eso no estaría acorde al proceso de la humildad que tiene que morar en nuestros corazones. Y una persona casada lo ve mucho. ¿Qué sería lo ideal? Casarme y que hubiera casa, carro y beca, ¿cierto? Pero hay veces, o en la mayoría de veces, Dios lo que hace es llevarnos de gloria en gloria, ¿cierto? De victoria en victoria. Forja nuestro corazón, para que cuando tengamos más, nuestro corazón no se tuerza. Cuando tengamos algo mejor, nuestro corazón no se desvíe. Amén. Y entre más Dios nos bendiga, más humildes seamos. Amén. Pero esto es bueno, porque eso lo hace Dios. Pero cuando estamos hablando de que Dios quiere algo mejor, es algo mejor significativamente. Y puede contrastar con la forma en que pensemos. Entonces, basado en esto, Dios quería algo mejor para esta familia. Dijo, quiero algo mejor para ellos. Y Dios generó esta situación para hacer algo mejor en ellos. Entonces ya usted sabe la historia, ¿no? Para terminarla. El Señor llega allá. Marta le dice, Señor, ¿pero qué estás haciendo? Si usted abre esa piedra, todos nos vamos a desmayar. Miren, es impresionante. Yo me acuerdo, una vez iba en el carro, allá en Neiva. Oiga, se había muerto un burrito. Oiga, usted viera cómo olía eso. Uf. Yo creo que era un olor a 200 metros, en un diámetro de 200 metros. Pero un olor
podrido, pero insoportable. Entonces yo pensaba, oiga, un cadáver de humano a eso olerá. Y siempre uno piensa en la palabra, ¿a qué olería Lázaro, hermano? No, no importa, abran esa roca, remuévanla. Efectivamente Lázaro estaba bien muerto. Y entonces la palabra dice que después de 12 horas de orar el Señor levantó de entre los muertos, logró levantar de los muertos a Lázaro. No, ¿cierto que no? Le dio una orden. Lázaro, sal fuera. Y salió Lázaro, imagínense eso. Ahora, ¿dónde estaba el alma de Lázaro? Porque hay que entender todo en profundidad, no es simplemente levantar un cadáver. Mire, escuche esto, cuando usted muere o duerme, como dice el apóstol Pablo, su alma va al paraíso, a una cosa que podemos decir que se llama el paraíso celestial, que es como una especie como de antesala al reino de los cielos. Y eso coincide con el testimonio de muchas personas que han pasado por eso. De hecho, hay una película que se llama 120 minutos en el cielo. 90. Perdón, 90 minutos en el cielo. Siempre digo 120, 90 minutos en el cielo. Que el hombre describe eso. Como si pudieran ver el reino de los cielos, pero todavía no se ha entrado. Es como un lugar muy lindo, pero no han entrado al reino. O sea, la persona que duerme o muere, su cuerpo va al sepulcro, ¿cierto? Allí se descompone. Pero el alma va al paraíso, allá a descansar con el Señor. No durmiendo, no, esperando que se cumplan todos los tiempos. Ahora, la resurrección de Lázaro no fue simplemente levantar, recomponer esos tejidos muertos, sino hacer que el alma de Lázaro volviera al cuerpo. ¿Sí entiende? O sea, Lázaro, imagínense, Lázaro, esta persona de los 90 minutos en el cielo, cuenta que cuando él se estaba recuperando físicamente del accidente que le había tenido donde había muerto, estaba todo triste y ni hablaba. Entonces el pastor lo regañaba: usted es agradecido, mire toda la gente alrededor amándolo y atendiéndolo, y mire esa actitud suya, mejor. Y el pastor lo regañaba. Y la mujer estaba indignada: y usted es agradecido, mire, ni dice nada. Ya después, con el tiempo, cuando el hombre ya puede hablar bien, dice: ¿quieres que te cuente por qué era mi tristeza? Porque me trajeron de un lugar de donde yo no quería venirme. Y él tenía a su esposa, una esposa extraordinaria, hermosa, una mujer de Dios, sus hijos. Mire, una esposa, unos hijos son una razón muy tremenda para vivir, para salir. Es una inspiración terrenal. Y la palabra dice de los hijos que son la herencia del Señor. Son tesoros muy valiosos que hay que guardar, proteger y que hay que disfrutar lo que más se pueda, hermano. A mí me da mucha tristeza a esos papás que todo el día se van a trabajar y ni ven a sus hijos. ¿Para qué tanto trabajo, hermano? ¿Para qué tanta cosa? ¿Para qué tanta plata? Para no disfrutarse uno de los hijos. Yo me he propuesto disfrutarme a mis hijos, hermano. Y disfrutarme a mi esposa. Y si podemos ir a todo lugar, todos vamos. Y hermano, gracias a Dios porque Dios me dio la oportunidad. Porque posiblemente si no tuviera a Cristo no tendría esa forma de pensar. Consideraría que el colegio es el lugar donde tiene que estar un hijo. Consideraría que mi vida es estar metido en una oficina y mi esposa también. ¿Qué vida es esa, hermano? Pero este hombre decía: ni siquiera eso es una razón para cambiar el cielo por la tierra. Por eso estaba triste. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿El cuerpo de Lázaro cómo estaba? Podrido, ¿cierto? Y Lázaro el alma de Lázaro estaba triste o feliz. ¿Lázaro con quién estaba? Con Abraham. Abraham. Elías. Elías está en el cielo. Eliseo. ¿Quién no quiere estar en medio de ese escenario? Y de pronto le dicen: oiga, Lázaro, hermano, tiene que volver, hermano. ¿Cómo así? Entra otra vez al cuerpo, el cuerpo resucita, sale. Le dice: quítenle las ataduras, dice el Señor. Quítenle esas ataduras que olían a podrido. Y a partir de ahí, no solamente la vida de Lázaro, el cuerpo de Lázaro, la vida de Lázaro fue resucitada, sino que la vida de Lázaro cambió.
Dice la palabra de Dios, hermano, que Lázaro comenzó a ser perseguido. Por eso hablo del cambio de mentalidad. El hombre diría, uy, pero ¿para qué resucitó Cristo a Lázaro? Para ser perseguido. Yo le hago una pregunta a usted, ¿qué tan lindo es ser perseguido? Depende. Depende, hermano. Si usted es perseguido por sus ideales políticos, está fregado. Si usted es perseguido por el equipo de fútbol que le gusta, está fregado. ¿Sí? Si usted es perseguido por las cosas humanas, está fregado. Pero si usted es perseguido por Cristo, dice la palabra, ¿cómo dice Alexito? Es bienaventurado. O sea, cuando el Señor dice que usted es bienaventurado, está diciendo, está en el mejor lugar de todos. O sea, usted está en el escenario, está recreando el mejor escenario, el escenario más deseable, es aquel que es perseguido por Cristo. Ahí cambia nuestra mentalidad. Amén. Pero eso viene de la inspiración, que viene por el amor. El pastor Antonio decía el viernes, la gente que no predica no es porque tenga miedo, es porque le falta amor. Y por eso hablaba yo del hombre que fue a las... Oiga, vamos a tener menos amor que el que fue para el infierno. No decía él que decía Abraham, Padre, envía a alguien para que mi familia no se pierda como yo. ¿Vamos a tener menos amor que un condenado? Yo le pregunto, hermano. ¿Vamos a tener menos amor que un condenado? Yo le digo, hermano, una de las cosas que usted entiende cuando su mente es cambiada por Cristo es que no es por usted, es por gracia, hermano. No le saque excusas al Señor. Es que no es el tiempo, que no estoy listo. No, hermano, sígalo, que de sus problemas se encarga el Señor, que de sus cosas incorrectas Dios se encarga, hermano. Pero haga la obra del Señor, amén. Ore, interceda, predique, testifique. Amén. Por amor, deje el pecado por amor, hermano. ¿No? ¿No es una buena razón para dejar el pecado? ¿Usted cuánto amor debe tener un pastor por la santidad? Hermano, mucho, porque también es lo que está dependiendo de todo eso. ¿Me está entendiendo? Por sus hijos, sea santo por sus hijos. Pero especialmente por Dios, amén. Que es el Padre que está esperando que lo complazcamos. Entonces la palabra de Dios dice, hermano, que la vida de la familia de Lázaro cambió, hermano. Empezó a ser perseguido. Aquí le está diciendo. Mire, el capítulo 12 dice, gran multitud, versículo 9, de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Mire tan malo estos tipos. En vez de alegrarse, de regocijarse en ese suceso tan extraordinario, dijeron, ¿saben qué? Persíganme a ese Jesús y a Lázaro también. Me lo matan. O sea, imagínense, presencian la resurrección de Lázaro. Y la reacción va a ser volver a matarlo. Y ahí empezó Lázaro a pagar un precio, hermano. Amén. Por seguir a Cristo. Mire lo que la obra que se hizo en Lázaro ocasionaba en el versículo 11. Porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Lo volvió un ministro, hermano. ¿Y usted quién es? Lázaro. Uy, no va a seguir a Cristo. Es que esto es una cosa muy impresionante. ¿Cómo no voy a seguir al que hizo eso? ¿Me está entendiendo? Y también le cambió le cambió la vida a María. Le cambió la vida a María. María dijo, voy a darle el mejor regalo al Señor. Mis ahorros me los voy a gastar en un perfume.
¿No es así? Llegó con el alabastro, el perfume más costoso. Estamos hablando, hicimos la otra vez la cuenta con el pastor Antonio así, grosso modo. Estamos hablando que básicamente María se gastó los ahorros de una vida. O sea, lo que valía ese perfume es una cosa inconcebible. Y ella se compró ese perfume. Y yo no sé si ella era consciente, tal vez no lo era. Pero Dios la estaba utilizando para preparar al Cordero, hermano. Para su muerte. Y llegó ese día. Ahí está en el capítulo 12. Cuando el Señor es ungido en Betania. Entró el Señor allí. Y dice que María se arrojó a los pies. Una mujer se arrojó a los pies de él. Y empezó a llorar y a enjugar sus pies. Y empezó a derramar el perfume. Ese perfume tan costoso comenzó a derramarlo y a ungir al Señor en los pies. Y a derramar lágrimas sobre sus pies. Y hubo uno que se indignó por eso, que fue Judas. La hipocresía, ¿no? Ush, qué desperdicio. Mire toda esa plata tirada ahí. Ush, pudiéndose haber vendido ese perfume y haberle dado de la venta de ese perfume a los pobres. Mire este bandido, hermano. Que algunos todavía, hay algunos por ahí que dicen que predican que Judas se salvó. Miren, hermano, este hombre era un bandido. Un hombre que robaba de la alforja del ministerio, hermano. Un hombre que no creía en Cristo. Un hombre que lo vendió. Están los dos polos opuestos, ¿cierto? Lo que Dios desprecia y lo que Dios valora. Entonces, hermano, las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor, pequeñas, medianas, hermano, y especialmente las grandes, Dios las va a utilizar, hermano, no solamente para que Él sea glorificado, sino que las va a utilizar para que su vida cambie, hermano. Pero cambia a una dimensión, a la dimensión del entendimiento del Padre, hermano. Amén. Cuando yo medito en los cambios que Dios hace en la vida de uno, claro, hermano, seguramente si a mí me mostraran todo este proceso ministerial por el que uno ha pasado, antes de haberlo empezado, seguramente muchas de esas cosas me hubieran desanimado, hermano. Pero cuando yo veo las consecuencias, hermano, cuando yo veo los resultados de morir, de negarme, de ofrecer mi vida a Él, por la causa, por las almas, amén, por la salvación, hermano, es absolutamente gratificante. ¿Y uno es perseguido? Sí, hermano. Y si uno está en otro lugar del mundo, más perseguido sería uno. Pero la palabra de Dios dice que somos bienaventurados, hermano. Y la palabra también nos enseña que los apóstoles se sentían dichosos de pasar las tribulaciones que Cristo pasaba. Era un honor, hermano. ¿Sí me está entendiendo? Era un honor para Pablo ser azotado. ¿Qué tanto fue perseguido Pablo? Yo le pregunto. ¿Qué tanto persiguieron a Pablo? Y a Pedro. Y a Juan. ¿Qué tan rico es estar en Patmos, hermano? Humanamente hablando. ¿Qué tan rico es estar en lugares de hostilidad? ¿Ustedes han escuchado la historia de los misioneros que van a salvar la vida de los esclavos? Mire, hermano, cuando una persona adquiere la condición de esclavo, le quitan el pasaporte, hermano. Le quitan la identidad. ¿Usted sabía eso? Hay personas que se ofrecen para ir a predicarle a los esclavos. Hay personas que se ofrecen para ir y predicarle a las tribus indígenas, hermano. Aborígenes. A los presos. ¿Qué hizo David Wilkerson? David Wilkerson era un hombre de Dios. ¿Usted sabía? Que vivía en una zona rural de los Estados Unidos. Está chévere, ¿no? Allá uno con su comunidad. Ya eso tiene un precio. Escuche esto. Ya eso tiene un precio. ¿Cierto que sí? Pero un día el Señor le dijo a él, le dijo, te voy a llevar a Nueva York. Porque vas a predicarle a las pandillas de Nueva York.
¿Le tocó incomodarse a David Wilkerson? ¿Usted cree que le pasaron cosas? Sí. Pero ¿sabe cuál fue el resultado de la obra de David Wilkerson? Tener una de las iglesias más grandes de los Estados, las iglesias más grandes de Nueva York, hermano. Ahora, cuando usted ata cabos, resulta que Nueva York, hermano, en los años 70 era una de las ciudades más peligrosas del mundo, con unos niveles de delincuencia terribles. Y a partir de esa década, esas cifras comenzaron a reducirse drásticamente. Algunos dirán, uy, qué buenos gobernantes, ¿no? Qué buena la policía. ¿Cierto que sí? Pero resulta que nada puede ser libre realmente si no es libre en lo espiritual, hermano. Amén. ¿Amén o no? Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Lázaro era libre espiritualmente? Sí. Por eso le digo que su alma, ¿dónde estaba? En el seno de Abraham. Y estaba en el seno de Abraham porque el Señor aún no había muerto. Pero Dios quería liberar muchas más almas a través de la resurrección de su cuerpo. Amén. Esta gente en Nueva York comenzó a orar, hermano. A pelear contra los demonios, hermano. ¿Quién dice amén? Nuestra guerra, hermano, es contra demonios, contra potestades, contra huestes, amén. Y lo que Dios quiere hacer a través de toda esa obra es la resurrección de las vidas, hermano. Pero tenemos que anhelar esto. Primero para nosotros. Amén. Y después para otros. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar.